Francisco Suárez de Toledo Vázquez de Utiel y González de la Torre, conocido como Dr. Eximius, nació en Granada el 5 de enero de 1548 y falleció en Lisboa el 25 de septiembre de 1617. Fue un destacado teólogo, filósofo y jurista jesuita español, figura clave del movimiento de la Escuela de Salamanca. Junto a Francisco de Vitoria, fue considerado uno de los más destacados escolásticos, prohumanistas y autor clave del pensamiento asociado a la primera globalización. Su obra marca un hito en la historia del segundo escolasticismo, señalando la transición de la escolástica a la filosofía moderna. Según Christopher Silks y Daniel Schwartz, personalidades tan diversas en cuanto a ubicación, tiempo y orientación filosófica como Leibniz, Rocio, Pufendorf, Schopenhauer y Heidegger lo citaron como fuente de inspiración e influencia. Francisco fue el hijo menor de una familia hidalga, compuesta por el abogado Gaspar Suárez de Toledo y su esposa Antonia Vázquez de Utiel. Su tío, Francisco Toledo de Herrera, destacó como profesor de filosofía y se convirtió en el primer cardenal jesuita. Siguiendo la tradición familiar, Suárez se trasladó a Salamanca en 1561 para estudiar leyes. Aunque las enseñanzas de Francisco de Vitoria y sus discípulos aún resonaban, la predicación del jesuita Juan Ramírez durante la Cuaresma de 1564 lo impresionó profundamente. Como resultado, ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús en Medina del Campo, aunque inicialmente fue rechazado debido a su falta de vivacidad intelectual. A pesar de ello, fue aceptado con el estatuto de indiferente, lo que significaba que se determinaría más adelante su valía como sacerdote o hermano. Demostró un genio suficiente para desarrollar una de las carreras intelectuales más destacadas de su tiempo. Continuó sus estudios en el Colegio Jesuita de Salamanca en 1570, siendo discípulo del padre Martín Gutiérrez, y profundizó en filosofía, derecho y teología. Suárez enseñó filosofía en Segovia, donde se ordenó sacerdote en 1572. Después de una breve estancia en Ávila en 1575 como profesor de teología, se trasladó a Valladolid en 1576. En el Colegio Jesuita de Valladolid, comentó la parte I de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino de 1576 a 1580, manteniendo una postura independiente cuando consideraba que no estaba respaldada por la razón. En 1580, recibió la llamada para enseñar teología en el Colegio Jesuita de Roma, precursor de la Universidad Gregoriana. Durante su estancia, compuso numerosos tratados teológicos, algunos de los cuales han llegado hasta nosotros, ya sea publicados o inéditos. Impartió clases hasta 1585, y se cree que durante el curso 1582-1583 escribió su obra de Gratia. Mantuvo estrechas relaciones con el cardenal Belarmino, antiguo discípulo de Juan de Mariana, así como con el Papa Gregorio XIII. También entabló amistad con el matemático Cristóbal Clavio y con humanistas como Horacio Torsellini y Niccolo Orlandini. Entre sus discípulos se encontraban Mucio Vitellesi, quien luego se convirtió en el general de la compañía, y el teólogo Leonardo Lesio. El clima húmedo de Roma afectaba su salud, y sus superiores, preocupados por sus problemas de salud, le ordenaron trasladarse a enseñar a la más seca Alcalá de Henares mediante un intercambio con el padre jesuita Gabriel Vázquez. A pesar de las tensiones con Vázquez, Suárez fue bien cuidado y respetado durante su estancia en Alcalá de Henares entre 1585 y 1592. Luego regresó a Salamanca en 1593 para enseñar y finalmente culminó su carrera, por solicitud expresa del rey Felipe II, en la Universidad de Coimbra en 1597, el mismo año en que se publicaron sus famosas Disputationes Metaphysicae. Se jubiló en 1615 y se trasladó a Lisboa, donde falleció 2 años después. Descansa en la iglesia de San Roque, en el Bairro Alto de Lisboa. Hombre de vasta cultura y erudición en griego, latín, árabe y hebreo, Suárez pudo asimilar, ordenar y simplificar toda esa riqueza cultural, eliminando verbalismos ociosos. Conocido como Dr. Eximius Epius, gozó de gran autoridad y revivió la ya debilitada escolástica. Su obra principal, Las Disputationes Metaphysicae, 1597, es una reconsideración de toda la tradición especulativa anterior, sintetizando la metafísica grecorromana como una disciplina autónoma e independiente. Este libro puede considerarse como la primera construcción sistemática de la metafísica después de Aristóteles, ejerciendo así una influencia considerable en el pensamiento posterior como el más moderno de los
escolásticos. En su monumental obra jurídica Tractatus de Legibus Acteo Legislatore, sumamente enriquecedora para la doctrina iusnaturalista y el derecho internacional, ya se vislumbra la noción del pacto social. Su análisis, más avanzado que el de sus predecesores, aborda el concepto de soberanía de manera innovadora. El poder es otorgado por Dios a toda la comunidad política, no exclusivamente a individuos específicos. Con esto, esboza el principio democrático en contraposición a las corrientes cesaristas, legistas, maquiavelistas y luteranistas. Suárez distingue entre la ley eterna, ley natural, derecho de gentes, ley positiva humana, derecho civil y derecho canónico, y ley positiva divina, la del Antiguo y Nuevo Testamento. Francisco Suárez, junto con San Roberto Belarmino, se destacó como uno de los teólogos que, con gran autoridad y brillantez, formularon el derecho a la resistencia armada frente a un poder injusto. Pensamiento filosófico. Sus logros filosóficos más destacados se centran en el ámbito de la metafísica y la filosofía del derecho. Suárez puede considerarse como el máximo representante de la escuela de Salamanca durante su periodo jesuita. Adoptó un tomismo crítico, superando la escuela tomista de su época, así como las corrientes nominalistas y escotistas, desarrollando la metafísica como una investigación sistemática. Para Suárez, la metafísica es la ciencia del ente real, abarcando las esencias reales y la existencia. Coincidió con los primeros escolásticos al afirmar que en Dios la esencia y la existencia se identifican, véase el argumento ontológico. Acorde con Tomás de Aquino, Suárez sostuvo que la esencia y la existencia en los seres finitos se distinguen realmente, pero discrepó con otros tomistas al afirmar que son conceptualmente distintas en lugar de separables. En cuanto a los universales, Suárez supera tanto el realismo de Juan Duns Scoto como el nominalismo de Guillermo de Ockham. Su concepción de los universales y del singular es anti-escotista y antinominalista, basándose en Santo Tomás de Aquino. Suárez defiende que la verdadera y real unidad en el mundo de las existencias es el individuo. Sostiene que la humanidad de distintas personas no constituye una unidad real, sino solo una unidad esencial o ideal. Su obra metafísica representa un esfuerzo notable para establecer un tomismo crítico, superando las dificultades noseológicas y metodológicas planteadas por el escotismo y el nominalismo sin resolver. Además, Suárez es un profundo comentarista de las obras altomedievales y árabes, siendo reconocido como el más destacado metafísico de su tiempo. Su corriente, el suarecianismo, se fundamenta en tesis como la individuación por la propia entidad concreta de los seres, la materia como potencia pura y receptiva, la singularidad como objeto de conocimiento intelectual directo, y la distinción entre esencia y existencia de los seres creados. Suárez realizó una clasificación importante en las Disputationes Metaphysicae, 1597, influenciando el desarrollo de la teología católica. Estableció distinciones fundamentales entre el ens infinitum, Dios, y el ens finitum, seres creados, así como entre ens necessarium, ser necesario, y ens contingens, ser contingente, ens per essentiam, ser por esencia, y ens per participationem, ser por participación, ens in creatum, ser no creado, y ens creatum, ser creado o criatura, y entre ser como actus purus, acto puro, y ser como ens potentiale, ser potencial o posible. Suárez favoreció la primera clasificación como la fundamental, con las otras subordinadas a esta. En teología, Suárez adoptó la doctrina de Luis de Molina, el destacado profesor jesuita de Évora. Molina buscó conciliar la doctrina de la predestinación con la libertad de la voluntad humana y las enseñanzas de la predestinación de los dominicos. Sostenía que la predestinación es consecuencia de la presciencia de Dios sobre la libre determinación de la voluntad humana, y que ésta no se ve afectada por el hecho de la predestinación. Suárez, por su parte, intentó conciliar este punto de vista con las doctrinas más ortodoxas sobre la eficacia de la gracia y la elección especial. Argumentó que, aunque todos comparten una gracia más que suficiente, a los elegidos se les concede una gracia adaptada a sus disposiciones y circunstancias particulares de manera infalible. Sin embargo, al mismo tiempo, se entregan a esta influencia con plena libertad. Este sistema de mediatización se conoce como congruismo. Aquí, la importancia principal de Suárez probablemente proviene de su labor en la ley natural y sus argumentos sobre el derecho positivo y el estatus de un monarca. En su extensa obra Tractatus de Legibus Acteo Legislatore, reimpreso en Londres,
1679, es, hasta cierto punto, el precursor de Grocio y Samuel Pufendorf, al establecer una distinción crucial entre el derecho natural y el derecho internacional, basados, según él, en la costumbre. Aunque aborda estas cuestiones a través del escolasticismo y trata situaciones análogas, Grocio lo menciona con gran respeto. La posición fundamental de la obra es que todas las medidas legislativas y el poder paternal se derivan de Dios, y que la autoridad de todas las leyes se resuelve en la suya. Suárez refuta la teoría patriarcal de gobierno y el derecho divino de los reyes basado en esta doctrina, muy popular en ese momento en Inglaterra y en cierta medida en el continente. Argumenta en contra de la temática del contrato social y de la teoría que se volvió dominante en la modernidad temprana entre filósofos políticos como Thomas Hobbes y John Locke, pero algunas de sus ideas encontraron eco entre los más liberales. Incluso entre los teóricos seguidores del contrato de Locke, cita requerida. En 1613, instigado por el Papa Paulo V, Suárez escribió un tratado dedicado a los príncipes cristianos de Europa, titulado Defensio Fidei contra Catholicae Anglicanae Sectae Errores, dirigido contra el juramento de fidelidad que Jacobo I de Inglaterra, rey anglicano, exigía a sus súbditos. En este tratado, Francisco Suárez sostiene que los reyes tienen derecho a exigir un juramento de fidelidad a sus vasallos, y estos están después obligados a cumplirlo, siempre que se solicite de forma justa. Suárez reafirma así la doctrina católica de la obligación de acatar la autoridad legítima, una obligación que no se crea mediante el juramento, sino que simplemente se refuerza al invocar a Dios como testigo de esa lealtad. No obstante, Suárez considera claramente ilícito que un rey, como Jacobo I, obligue a sus súbditos a prometer obediencia al rey en cuestiones eclesiásticas con menoscabo de la autoridad de la Iglesia Católica, pues estas cuestiones no son competencia del monarca, y resulta inaceptable para un católico la promesa de fidelidad religiosa a un rey cismático y hereje. Suárez sostiene que un juramento no puede ser un vínculo de injusticia y que, en tal caso, el juramento es nulo y no obliga a nadie. En cuanto a la licitud de rebelarse contra un tirano, Suárez establece una distinción entre el caso de un rey legítimo que gobierna tiránicamente y el de un usurpador. Según Suárez, no es lícito el tiranicidio contra un rey legítimo, salvo en situaciones extremas de legítima defensa. En cambio, el usurpador, careciendo de legitimidad de origen, puede ser derrocado e incluso muerto, si no hay otra manera de deponerlo, por la comunidad política mediante acuerdo de los órganos representativos de la sociedad estamental del antiguo régimen. Suárez argumenta que cuando desaparece la autoridad legítimamente constituida, el poder retorna al pueblo, que conserva el poder de raíz, aunque carezca del poder formal mientras exista un rey legítimo. Sin embargo, Suárez considera un derecho la desobediencia civil contra las leyes injustas, incluso si provienen de un poder legítimo, ya que tales leyes, al ser injustas, pierden el rango de ley. Para Suárez, los príncipes herejes o paganos pueden ser legítimos, dado que el poder político corresponde al derecho natural. No obstante, señala que no se debe obedecer al poder en lo que contradiga los mandatos de la religión católica. Afirma expresamente que la comunidad política cristiana está obligada a repeler al gobernante pagano cuando, debido a su poder, se tema moralmente el peligro de la destrucción de la fe. No obstante, sostiene que esta repulsa debe llevarse a cabo con autoridad pública, cuando, por lo demás, el príncipe tiene legítimamente derecho al reino. Suárez también defiende la potestad papal para desvincular a los súbditos de un príncipe cristiano de la obediencia debida, especialmente cuando dichos príncipes caen en herejía o apostasía. La teoría política suareciana contempla la desobediencia y la resistencia civil tanto en defensa de la fe católica como en búsqueda del bien común. Influencia en la emancipación de los dominios españoles. En la prehistoria de los movimientos políticos argentinos, destaca la influencia de las enseñanzas del padre Francisco Suárez. Su visión sobre el origen de la autoridad y la soberanía de los reyes se diferenciaba de las ideas despóticas predominantes en la época. De manera precursora al concepto posterior de contrato social propuesto por el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, Suárez desarrolló la doctrina de reversión, una teoría sobre el origen del poder real. Esta doctrina, posteriormente, tuvo una influencia crucial en los movimientos revolucionarios rioplatenses a principios del siglo XIX. Aunque Suárez compartía la creencia de que la soberanía, necesaria para legitimar la dominación política, provenía de Dios,
difería en un aspecto clave de la doctrina absolutista predominante en esos años. Mientras la teoría del absolutismo monárquico sostenía que, tras la muerte de un soberano, el poder regresaba a Dios y luego se transfería al nuevo monarca, hijo del difunto, Suárez afirmaba que, si bien la soberanía tenía origen divino, derivaba hacia el pueblo. Era el pueblo quien delegaba este poder al nuevo monarca, aunque este último lo transmitiera a su hijo como legitimidad para gobernar. La soberanía, en este enfoque, retornaba siempre al pueblo, desde donde se dirigía al rey por mandato divino. Este planteamiento de Suárez desafiaba la idea de que Dios fuera el único portador y otorgador del poder político que legitimaba al soberano, proponiendo que, en este caso, la soberanía regresaba siempre al pueblo para luego ser conferida al rey. Estas eran las ideas de Suárez que, impartidas en las universidades y colegios liderados por la Compañía de Jesús, chocaban con las del despotismo ilustrado, que sostenían el origen directo y exclusivamente divino de la autoridad de los reyes. Los Borbones buscaron silenciar la doctrina jesuita sobre el origen de la autoridad, expulsando a la orden en 1767 de sus dominios. Un año después, el rey Carlos III prohibió la tesis de Suárez, considerada una actualización de los pensamientos de Santo Tomás y Vitoria. La emancipación de la nación argentina estuvo influenciada por dos corrientes de pensamiento distintas. 1. La corriente racionalista, laicista e iluminista de Voltaire, que respaldó la filosofía política de la Revolución Francesa y ejerció influencia en figuras como Dean Funes en Córdoba. 2. Otra corriente de inspiración cristiana, influida por la doctrina de Francisco Suárez, que pregonaba que la autoridad es otorgada por Dios no al rey, sino al pueblo. Esta corriente fue aprendida en la Universidad Jesuítica de Chuquisaca por los patriotas clave que impulsaron la Revolución de Mayo. Además, fue influenciada por el ejemplo de la Revolución estadounidense, cuyo lema nacional es In God We Trust, en Dios confiamos. Ambas corrientes filosófico-políticas influyeron en el movimiento emancipador de 1810, las guerras de independencia y el periodo de organización nacional, destacando figuras del campo católico como Fray Cayetano Rodríguez, Pedro Ignacio de Castro Barros, Fray Justo Santamaría de Oro, Luis José de Chorroarín, Juan Ignacio Gorriti, Facundo Zubiría, Félix Frías, Fray Mamerto Esquiú, Mariano José de Escalada, entre otros. Por ejemplo, el presidente del Congreso Constituyente de 1853, Facundo Zubiría, 1793-1861, se autodenominaba demócrata y cristiano y afirmaba que sin principios religiosos, no hay libertad, ni justicia, ni sociedad estable. Filipinas en el siglo XIX fue escenario de debates sobre el ejercicio del poder político y los límites de la soberanía del Estado para prevenir el absolutismo. Dos corrientes destacaban, los contractualistas, influenciados por el calvinismo, como Philippe du Plessis-Mornay, y los populistas, influenciados por la escolástica católica. Sin embargo, entre los populistas, surgían disputas entre tomistas, ortodoxos, y suarecianos, heterodoxos. Los tomistas sostenían que la soberanía era compartida entre el poder eclesiástico y el poder civil, buscando ordenar la sociedad según el bien común y perfeccionar a los individuos para guiarlos hacia la salvación. En este enfoque, el poder civil estaba subordinado al eclesiástico, asegurando armonía entre ambos, y el poder estatal se limitaba según las demandas de la libertad humana y la justicia social, evitando así caer en la tiranía. Por otro lado, los suarecianos afirmaban que la soberanía se arraigaba en la comunidad y nunca debía ejercerse de manera despótica. En caso contrario, la sociedad tenía el derecho a la rebelión y a derrocar al tirano, siendo considerado legítimo el regicidio como posibilidad. Influencia. Las contribuciones de Suárez a la metafísica y la teología ejercieron una influencia significativa sobre la teología escolástica de los siglos XVII y XVIII entre los católicos y los protestantes. Gracias en parte a la fuerza de la orden jesuita de Suárez, sus Disputationes Metaphysicae fueron ampliamente enseñadas en las escuelas católicas de España, Portugal e Italia. También se extendió desde estas escuelas a muchas universidades luteranas en Alemania, donde el texto fue estudiado especialmente por aquellos que favorecían a Melanchthon en lugar de la actitud de Lutero hacia la filosofía. En varias universidades luteranas del siglo XVII, las Disputationes sirvieron como libro de texto en filosofía. De manera similar, Suárez tuvo una gran influencia en la tradición reformista de las escuelas alemanas y neerlandesas tanto para la metafísica como para el derecho, incluido el derecho internacional. Su trabajo fue altamente elogiado, por ejemplo, por Hugo Grotius,
1583, 1645. Su influencia es evidente en los escritos de Bartholomaeus Keckermann, 1571, 1609, Clemens Timpler, 1563, 1624, Gilbertus Hackchaeus, 1578, 1628, Johann Heinrich Alsted, 1588, 1638, Antonius Balaeus, 1573, 1639, y Johannes Maccobius, Jan Makowski, 1588, 1644, entre otros. Esta influencia fue tan penetrante que en 1643 provocó que el teólogo calvinista neerlandés Jacobus Rebius publicara un libro en respuesta, Suarez Repurgatus. El de Legibus de Suárez fue citado entre los mejores libros sobre derecho por el puritano Richard Baxter, y el jurista Matthew Hale, amigo de Baxter, se basó en él para su teoría del derecho natural. Arthur Schopenhauer escribió sobre él: las Disputationes Metaphysicae de Suárez son un verdadero compendio de toda la sabiduría escolástica, donde hay que estudiarla antes que en las charlatanerías sin fin de los ineptos profesores alemanes de filosofía, quinta esencia del aburrimiento y de la vulgaridad. Biografías y bibliografía. La biografía más autorizada de Suárez es la escrita en francés por Raúl de Escorraille, François Suárez de la Compagnie de Jesus, París, Letilleux, 1912-13, 2 volúmenes. A ratos agiográfica, pero útil, es la biografía en inglés de Joseph H. Fichter Man of Spain, A Biography of Francis Suárez, New York, Macmillan, 1940. Es útil consultar, de Carlos Larrainzar, una introducción a Francisco Suárez, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1977. La mejor bibliografía de ediciones de Suárez es la de Francisco de Pablo Solá Suárez y las ediciones de sus obras, monografía bibliográfica con ocasión del 4 centenario de su nacimiento, 1548, 1948, Barcelona, Editorial Atlántida, 1949, pero no incluye ediciones recientes. En cuanto a la bibliografía sobre Suárez, es inabarcable y demasiado extensa para recogerla aquí, pero puede verse una aproximación reciente a través de la base de datos Scholasticon. Crítica. Desde los filósofos modernos, las opiniones de Suárez sobre el origen humano del orden político, y su defensa del tiranicidio que emana de la disidencia popular fueron fuertemente criticadas por el filósofo inglés Robert Filmer en su obra Patriarcha, o El poder natural de los reyes. Filmer creía que los calvinistas y los papistas como Suárez eran oponentes peligrosos del derecho divino de los reyes, legitimado por la supremacía de los padres sobre su descendencia, que según Filmer podría remontarse a Adán. Desde la escolástica católica, en la escuela tomista se han dado críticas a Francisco Suárez por parte de autores como Cornelio Fabro, Cristian Ferraro y Agustín Echevarria. Se arguye que con Cornelio Fabro se redescubrió la doctrina del S en Santo Tomás, donde se considera completamente erróneo identificar el ser como existencia. Aquella errónea concepción habría sido asumida en las tesis de Francisco Suárez, y más lejos aún, negaría que la existencia y la esencia pudieran distinguirse realmente, poniéndose así en oposición incluso respecto del tomismo tradicional. Mientras que para el tomismo intensivo, el es un acto intensivo, dotado de una doble emergencia, a saber, formal y real, de tal modo que con respecto a él la esencia se configura como potencia. Sin embargo, esta terminología, como las anteriores a las que está íntimamente ligada, revela la trampa y el equívoco de la inclinación formalista. Sin ofender a los tomistas contemporáneos que todavía la defienden, esta terminología encaja perfectamente, como veremos, con la posición contraria sostenida por Henry de Gand, los albertistas, Suárez y sus discípulos, Cornelio Fabro. Comenta Eudaldo Forment respecto a la concepción suarista del ser. El ser sería la mera existencia, la presencia en la realidad del ente, el efecto formal del actus essendi, descubierto por Santo Tomás. De ahí que las críticas de Suárez a la doctrina tomista del ser no le afectan de ningún modo. Además, por esta confusión se explica la total divergencia de la metafísica suarista y la de la Quinate. Sostienen Leopoldo Prieto López, Jesús Villagrasa y Sameer Advani que Suárez habría tomado fundamentalmente la idea del esencialismo metafísico, consistente en la afirmación de que todo ente es tal por su ser de esencia, que lo constituye como posible, y, tomado de Enrique de Gante y Duns Scoto, Suárez habría tomado la idea de que la materia tiene un ser propio, independiente de la actualidad que recibe de la forma
sustancial. Así, la atribución de un acto de ser a la materia y su precario modo de unión con la forma anticiparía el dualismo cartesiano, a su vez, el debilitamiento de la unidad sustancial, entre la materia y la forma del hilemorfismo, desembocaría en un debilitamiento de la unión entre la substancia y los accidentes, anticipando el fenomenismo kantiano. Por su parte, tanto la reducción del ente a la esencia y de la existencia a mero estado, como la desaparición de la potencia real, actualismo, anticiparían también tendencias fundamentales del racionalismo moderno. Lo que concluiría, según Paul Gerardo Reagan, es que decir que los accidentes tienen un acto de ser propio, como lo hizo Suárez, socavaría la unidad del compuesto sustancia-accidentes, es decir, una sustancia y una sola sustancia que tiene sus propios accidentes. También conviene recordar que la sustancia es ser, ens, en sentido estricto. Los accidentes solo lo son por estar soportados por su sustrato o soporte que es la sustancia. Así, solo la sustancia debe llamarse propiamente ser, los accidentes, en cambio, son algo perteneciente a un ser, ens. Ergo, el acto de ser, ese, en el razonamiento escolástico tradicional, pertenece propiamente al sujeto de los accidentes, que es la sustancia. Los accidentes también lo son, pero lo son en razón del acto de ser que pertenece a la sustancia. Es solo la sustancia que es en el sentido propio del término. Entonces, entre los que niegan que Santo Tomás haya defendido alguna vez la distinción real entre esencia y acto de ser en los seres finitos, se encuentran M. Chaussat, P. Descox y el jesuita Francis Cunningham, quienes trabajan bajo la influencia del esencialismo suarista. Sin embargo, el propio Suárez admite que Santo Tomás ostentaba la verdadera distinción, lo que, a pesar de ello, niega, siendo entonces la composición esencia ser mucho más acorde con la doctrina tomasiana que el distinguir entre la cópula esencia-existencia en el suarecismo. En cuanto a Agustín Echevarría, en un estudio sobre la doctrina suareciana del conocimiento divino de los futuros libres condicionados, él culmina con una crítica al planteamiento suareciano, por considerar que, al dar primacía ontológica a la posibilidad sobre la actualidad, devalúa la radicalidad causal de la libertad creada existente. Por otro lado, Szilárd Tattai, Pazman y Peter Catholic University aborda el problema interpretativo de determinar si la concepción suareciana de la ley natural está más cerca de una suerte de voluntarismo, o si, por el contrario, al conceder lo esencial de la posición intelectualista de Gabriel Vázquez, es más bien un precursor de la teoría secularizada de la ley natural propuesta por el racionalismo moderno. Sea como fuere el caso, el razonamiento suareciano podría generar paradojas ideológicas en su filosofía política por dicha suerte voluntarista, pues, según José Ángel García Cuadrado, Universidad de Navarra, la tesis y los naturalistas de Suárez podrían generar argumentos tanto a favor como en contra de la independencia de países frente a casos como el de Portugal con la monarquía hispánica, ya sea alegando que se trata de un caso legítimo de usar la voluntad de poder en desobediencia a un poder tiránico, como también que el carácter teleológico de dichas acciones tienen un carácter intrínsecamente malo a nivel de legalidad con los derechos naturales de un reino constituido legítimamente. A partir de estos motivos, entre otros varios, se entiende que la tradición tomista, independientemente de la divergencia entre sus ramas, vea en Suárez un heraldo remoto y accidental del racionalismo. César Félix Sánchez Martínez recoge incluso que se le culpa de haber generado un iusnaturalismo ex ideus non daretur y con coincidencias a ilustrados como Grocio y Pufendorf, de haber enseñado equívocamente la primacía del derecho subjetivo por sobre la concepción del derecho como orden metafísico, de corifeo del laxismo molinista por Pascal, e incluso de ser una influencia fundamental para la independencia hispanoamericana, independencias que rompieron con la tradición jurídica católica en favor del constitucionalismo liberal y sus tendencias secularistas. En esta misma línea, concluye Néstor Martínez Valls, la pura potencialidad de la potencia en general y de la esencia finita en particular marca el carácter propio de lo creado, con su absoluta dependencia respecto del creador. Al darle actualidad a la potencia como tal, Suárez, siguiendo el camino abierto por Escoto, se inscribe, sin duda sin quererlo, en la senda de la autonomización de la criatura que, comenzada ya antes del Renacimiento, en tiempos de Escoto y Occam, culmina en el antropocentrismo moderno. Francisco Suárez, el destacado filósofo y teólogo español, vivió una vida intelectualmente rica y desafiante. Nacido en 1548 en Granada, España, y fallecido en 1617 en Lisboa, Portugal, Suárez dejó un impacto duradero en la filosofía y la teología de su tiempo.
tiempo. A lo largo de su vida, Suárez fue reconocido por sus contribuciones a la escolástica y por su habilidad para abordar cuestiones teológicas complejas. Su obra abarcó áreas como la metafísica, la teología, la filosofía política y el derecho natural. Su pensamiento influyó significativamente en la tradición escolástica, y sus escritos fueron ampliamente estudiados en escuelas y universidades de la época. Suárez también estuvo inmerso en debates contemporáneos, y sus opiniones, particularmente sobre la autoridad política y la relación entre la Iglesia y el Estado, generaron críticas y discusiones. Su defensa de la libertad y la resistencia contra el tirano, así como sus ideas sobre la soberanía y la legitimidad del poder político, dejaron una marca en la reflexión filosófica y política de su tiempo. En su legado, Francisco Suárez es recordado como un erudito profundo que desafiaba las corrientes de pensamiento predominantes de su época. Su influencia se extendió a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y su obra continúa siendo objeto de estudio en la historia de la filosofía. Con su muerte en 1617, Suárez dejó un legado intelectual duradero que ha perdurado a lo largo de los siglos.